Algunos de los hermanos de José querían matarlo. Le quitaron la túnica y lo arrojaron a un pozo. Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos vieron a unos viajeros que iban a Egipto y decidieron vender a José como esclavo a los viajeros por 20 piezas de plata. Esta es la historia de José, hijo de Jacob. José fue el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob, y su madre fue Raquel, quien en el texto bíblico relata como la esposa más amada por Jacob. Por esta razón, Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, y ello produjo la envidia de sus hermanos. José tenía a su vez sueños en los que aparecía alzado por encima de estos y prediciendo lo que iba a suceder en el futuro. Por ser el favorito y quien Jacob quería que fuese su sucesor, el tercer patriarca hebreo le elaboró una túnica de colores que lo distinguía, hecho que enfureció aún más a sus hermanos, quienes buscaron entonces una ocasión para vengarse. Un día sus hermanos llevaron a sus animales a pastear en un lugar lejano a sus tiendas. Al pasar el tiempo y ver que no regresaban, Jacob envió a José a buscarlos y verificar que se encontraban bien. Sus hermanos, al ver desde lejos que venía José, planearon matarlo. Rubén, el mayor, intentó convencerlo de que no era buena idea, pero cuando José llegó, lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo tuvieron atrapado hasta decidir qué hacer con él. Al día siguiente pasó por ese lugar una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. De regreso con Jacob, mintieron al patriarca diciendo que solo habían encontrado la túnica de José, la cual había embebido en sangre de cordero para hacerle creer a Jacob que había sido atacada por un lobo, bestia que supuestamente lo había matado. Jacob lloró la muerte de su querido hijo desconsoladamente. Así fue como José partió de Canaán para llegar luego a Egipto. José, esclavo de Potifar. Momento en que José fue vendido y llevado a la casa de un funcionario llamado Potifar. Este le confió la administración de su casa. Según el relato bíblico, la esposa de Potifar intentó seducirlo, para lo cual lo llamó a su habitación y le propuso tener relaciones sexuales. El joven hebreo se resistió y salió de la habitación dejando su manto. La esposa de Potifar, al no lograr su objetivo, lo acusó de intentar aprovecharse de ella, mostrando como prueba el manto. Potifar, en consecuencia, lo envió a prisión. José interpreta el sueño del copero y del panadero. En la cárcel, José se encontró con el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos y José le pidió que se los contase porque él era capaz de interpretarlos. El copero le contó que en un sueño exprimía 3 racimos de uva en una copa del faraón, lo cual José interpretó como que dentro de 3 días sería declarado inocente, recuperando su puesto. En consecuencia, le solicitó que hablase a su favor con el monarca. El panadero le pidió que también interpretara su sueño, en el cual las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de pan. José explicó que dentro de 3 días el panadero sería ejecutado y los pájaros se comerían su cuerpo. 3 días después fue el cumpleaños del faraón, así que el faraón hizo un banquete para todos sus siervos. Devolvió su puesto al jefe de coperos, pero hizo que colgaran al jefe de los panaderos. Todo se cumplió según lo predicho por José. No obstante, al verse libre, el copero se olvidó de José. José interpreta los sueños del faraón. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba en las riberas del Nilo, y del agua subían 7 vacas gordas que pasían en la orilla. A continuación subían del agua otras 7 vacas flacas y devoraban a las primeras sin engordar por ello. El faraón despertó entonces, pero al volver a dormirse soñó que de una caña de trigo brotaban 7 espigas llenas de grano, pero tras ellas brotaban otras 7 espigas vacías y quemadas por el viento del desierto, que devoraron a las primeras. Al día siguiente, el faraón se encontraba atormentado por sus sueños. Consultados los sabios de Egipto, ninguno fue capaz de interpretarlos. El copero se acordó entonces de José y le contó al faraón lo ocurrido en la cárcel. Así pues, el faraón mandó a llamar a José a su presencia. Cuando sacaron a este de la cárcel, le cortaron el pelo y le dieron ropas nuevas antes de presentarse ante el faraón.
Esto le dijo: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, y he oído hablar de ti, que en cuanto oyes un sueño lo interpretas. José respondió a su vez: no yo, Dios será el que dé una respuesta favorable al faraón. El faraón dijo entonces a José: este es mi sueño. Estaba yo en la ribera del río, y vi subir del río 7 vacas gordas y hermosas. Se pusieron a pacer en la verdura de la orilla, y he aquí que detrás de ellas suben otras 7 vacas malas, feas y flacas, como no las he visto de malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas malas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas, que entraron en su vientre sin que se conociera que habían entrado, pues el aspecto de aquellas siguió siendo tan malo como al principio. Y me desperté. Vi también en sueños que salía de una misma caña 7 espigas granadas y hermosas, y que salían después de ellas 7 espigas malas, secas y quemadas del viento solano, y las 7 espigas secas devoraron a las 7 hermosas. Se lo he contado a los adivinos y no han sabido quien me lo explique. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años de riqueza y abundancia. Las 7 vacas flacas y malas que subían detrás de las otras son otros 7 años, y las 7 espigas secas y quemadas del viento solano son 7 años de hambre. Es lo que he dicho al faraón, que Dios le ha mostrado lo que hará. Vendrá 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y detrás de ellos vendrán 7 años de escasez, que harán que se olvide toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez, porque ésta será muy grande. Cuanto a la repetición del sueño a Faraón por 2 veces, es que el suceso está firmemente decretado por Dios, y que Dios se apresurará a hacerlo. Ahora pues, busque el faraón un hombre inteligente y sabio, y póngale al frente de la tierra de Egipto. Todos parecieron conformes con la palabra de José, y el propio faraón, impresionado por ello, dijo: tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. Dicho esto, el faraón se quitó su anillo y se lo puso a José. Mandó que lo vistieran con ropas blancas de lino, puso en su cuello un collar de oro, y ordenó que cuando José montase sobre el segundo de los carros del faraón, se gritase ante él la expresión de reverencia Abrek, y que se le llamase Safnat Paneah, que significa aproximadamente Dios habló y él vino a la vida. Finalmente, el faraón le entregó por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Pasó el tiempo, y antes de que llegasen los años de escasez, José tuvo 2 hijos varones con su esposa Asenat. Llamó al mayor Manasés, pues se dijo: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre, y al menor Efraín, pues decía: Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. Pero jamás olvidó a su padre y hermanos, y nunca perdió la esperanza de volver a verlos. Al acabar los 7 años de abundancia en Egipto, llegó el hambre, y el pueblo clamaba al faraón, que les decía que fueran a José e hiciesen lo que él dijera. Mucha gente fue a comprarle trigo a José, no solo de Egipto, sino también de otras tierras. El hambre también golpeó las tierras de Canaán, y en especial Beerseba, donde vivía Jacob con su gente. Enterado de que en Egipto había trigo, envió a sus 10 hijos mayores a Egipto, dejando a Benjamín, el menor de todos, a su lado. Los 10 hermanos llegaron hasta la corte del faraón para pedir ayuda, y se presentaron ante José, al que no reconocieron porque estaba muy cambiado y además vestía como Egipto. Pero José sí lo reconoció a ellos, pero disimuló y les preguntó a través de un intérprete de dónde venían. Sus hermanos le contestaron que venían de Canaán para comprar alimentos, pero él los acusó de ser ladrones y espías. Ellos, consternados, le contestaron que todos eran hermanos, hijos de Jacob. José les replicó: ¿cómo puede ser un hombre tan rico en hijos? Y ellos explicaron que en realidad eran 11 hermanos, pero que el menor de todos se había quedado con su padre. José mandó a encerrar a sus hermanos en la cárcel durante 3 días, y durante ese periodo ellos reflexionaron sobre todo el mal que le habían hecho a José. Este
que los escuchaba tuvo que retirarse debido a la emoción que le causaban sus palabras. Al cabo de los 3 días José los liberó y declaró que llevarían trigo a Canaán, pero para demostrar la veracidad de sus palabras deberían volver y traer consigo al hijo menor Benjamín. Mientras tanto tomó a Simeón como rehén y lo encerró. Además metió en las alforjas de sus hermanos el dinero que ellos habían pagado por el trigo. Cuando regresaron a Canaán, los hermanos quedaron consternados al ver en sus alforjas el dinero que habían pagado y temieron que los egipcios pudiesen utilizar esa situación para convertirlos en esclavos y despojarlos de sus bienes. Le contaron todo lo sucedido a su padre y Jacob se entristeció por Simeón, pero les contestó que no iba a volver a Egipto con Benjamín porque ya había perdido a José y no soportaría perder también a Benjamín, el único hijo que le quedaba. Pero la sequía y escasez continuaron y tras mucho insistir, Rubén y Judá consiguieron que Jacob transiguiera, y los hijos de Jacob volvieron a Egipto con Benjamín. Al volver a Egipto, los hijos de Jacob fueron recibidos por el mayordomo de José, que les dijo que no debían preocuparse por el dinero y además los reunió con Simeón. Todos fueron invitados a la casa de José, a quien le dieron regalo de parte de su padre. José se alegró especialmente de ver a Benjamín después de tanto tiempo, hasta el punto de retirarse a sus habitaciones a llorar de la emoción. Tras recuperarse, José invitó a sus hermanos a un banquete, en el que los acomodó por orden de edad. Al ver esto se sorprendieron mucho, pero el mayordomo de José les explicó que pudo adivinarlo gracias a su copa de plata que era mágica. Todos comieron y bebieron felizmente, en especial Benjamín, que recibió más y mejor comida que sus hermanos. Cuando los esclavos estaban llenando de trigo las alforjas de los hermanos, José decidió ponerlos a prueba e introdujo su copa de plata en las alforjas de Benjamín. Cuando los hermanos ya se marchaban de la ciudad, fueron alcanzados por los soldados que los acusaron del robo de la copa. Estos negaron el hecho, pero los soldados revisaron las alforjas y, para sorpresa de los hijos de Jacob, la copa apareció en la de Benjamín. Entonces los soldados anunciaron que los demás podían seguir su camino, pero que el ladrón debía quedarse. Ninguno de sus hermanos quiso aceptar esto y todos volvieron con José, quien les recriminó que defendiesen a un ladrón y los instó a volver a su tierra. Sin embargo, sus hermanos replicaron que preferían morir que ver sufrir nuevamente a su padre, quien ya había sufrido el dolor de la pérdida de un hijo predilecto y no podría volver a soportarlo. Entonces José expulsó a los soldados y a los esclavos y rompió a llorar a gritos con tanta fuerza que sus llantos se oyeron hasta en el palacio del faraón. Al ver que habían cambiado y que estaban dispuestos a dar la vida por su hermano, José por fin se dio a conocer a sus hermanos. Estos enmudecieron de asombro y de miedo al pensar que probablemente querría vengarse de ellos, pero José los calmó diciendo: «No os preocupéis, que todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo Israel sobreviviera en este tiempo de escasez y hambruna». Al enterarse el faraón de lo sucedido, mandó a decir a José que invitase a Egipto a Jacob y a su pueblo, pues deseaba regalarles tierras de cultivo en agradecimiento por cuanto José había hecho por los egipcios. Los hermanos de José volvieron a Canaán cargados de regalos de Egipto y le contaron todo a Jacob. Este, lleno de alegría, partió con toda su familia rumbo a Egipto. Al encontrarse, Jacob exclamó: «Agradezco infinitamente a Dios porque me ha dado por segunda vez a mi hijo querido». Y lo obra de manera misteriosa. José le pidió que se quedara a vivir sus últimos años con él y también que se quedase todo su pueblo. Él aceptó con la condición de que sus restos mortales fuesen llevados nuevamente cuando el pueblo regresase a Canaán, la tierra prometida. Jacob y su familia vivieron entonces en la tierra de Gosén, un lugar destinado al pastoreo del ganado en el Bajo Egipto, cerca de Avaris, ciudad que fuera la capital de las dinastías Ixas, que dominaron Egipto durante el siglo XVII a.C. Bien, si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte, déjame un fuerte me gusta, comenta, comparte. Nos vemos hasta un próximo video.